Hola. Hola. Hola, crayolas. Diré mi papá. Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Ya estamos en casa otra vez, gracias a Dios. Porque la semana pasada no transmitimos desde aquí, ¿verdad? Ajá, la semana pasada transmitimos desde la casa de mi cuñada. Uh-huh. Y así sucesivamente hemos andado. Pero gracias a Dios. Así que si quiere invitarnos a transmitir caminando juntos, aceptamos invitaciones, ¿verdad? Hola, Melanie. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. No sé quién más está entrando. Soy yo el otro. Ah. Sí, esperemos estés bien, Melanie. De las fieles de Caminando Juntos. Esperemos te estemos explicando bien. Dudas, preguntas con confianza, por favor. Hoy vamos a empezar un tema un poquito difícil de interpretar, ¿no? O sea, desde el lado humano. Sí, difícil de interpretar y a lo mejor quizás hasta de comprender, pero vamos a intentar de hacerlo lo mejor que se pueda. Esperamos que lo hayan leído, esperamos que hayan leído ese Apocalipsis capítulo 4 para que no lleguen así tan abruptamente a la lección y diciendo, hola mami. Y diciendo, hola mami. Hola, mami. Y diciendo, no entiendo nada, pero perdón. Sí, porque ¿Qué crítico estoy? No, pues es como sale y debemos de checar. Imagínate que fuera la radio y no tengamos la oportunidad de revisar. Ajá. Están ahí. No, pero digan bueno. Hola, por favor. Sí, hay circulitos que no alcanzamos a identificar. Ya son 6, pero nomás nos aparecen 2. Son 5, bueno, 5, perdón. Porque el otro está aquí. Nomás nos aparecen 2. Digan hola, por favor, para saber quién está aquí. ¿Qué te pareció el haber estudiado el capítulo 4? Me pareció fue como abrir un panorama que a lo mejor no había entendido. Me pareció un poco complicado porque son muchos símbolos, pero definitivamente entiendo un poquito más a profundidad cómo Juan empieza esta visión de Apocalipsis. Hola, Irving. Él dice Hola. Buenas tardes, nosotros decimos buenas noches. Ya estamos oscuras, sí, acá. Ya es tarde. Ya. Aquí son 1 minuto para las 7. Ya. Cuando se mete el sol. ¿Qué dice mi mamá? Hola, mis hijos. Bendiciones. Hola, Caro. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana Yadira. Gracias por conectarse justo a tiempo. Sí. Van llegando justo a tiempo para empezar. El tema de hoy a mí me gustó mucho. Por eso te hacía la pregunta, ¿cómo Hola, te Gaby. sientes? Dios te bendiga. Es que me gustó. Yo no creo puedo decir que no. Para todos los que se van conectando, creo este tema es muy importante para este momento que estamos viviendo como humanidad. El capítulo 4 a mí me llegó como anillo al dedo para la situación mundial que se está viviendo. Entonces, si estás viendo el panorama desde México, desde Honduras, desde Cuba, desde Estados Unidos, desde donde lo estés viendo, el Señor tiene que hablarnos. O sea, hoy creo que si prestamos atención, la palabra nos va a hablar y al momento de entenderla. Sí. Nos arrancamos porque si no, si no, no vamos a acabar. Son 11 versículos, pero son bastantes. Podemos estar ahí mucho tiempo. En capítulo 4 de Hola, Irra. Greetings. La tuya, no te creas. De regreso, igualmente. El versículo 1, desde ese momento ya comienza a darnos una luz, el capítulo 4, versículo 1, de que viene una manera de ver el cielo cual no
no nos lo podemos imaginar. O sea, si nos la tratamos de imaginar como la va describiendo Juan, nos hacemos, dirían, Bolas. sí, Pelotas. pero ¿cómo dice tu mamá? ¿Chile con queso? O tú dices, no, no me acuerdo, pero alguien dice por ahí que chile con queso. Eh, Comienza diciendo, entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo. Ya de ahí podemos hacernos la pregunta, ¿hay una puerta en el cielo? ¿Hay puertas en el cielo? ¿A Am, qué se refiere Juan cuando habla de puertas? Cuando habla de ¿Por eso esta, Pedro tiene las llaves de las puertas? Ay, no te creo. de la iglesia, tiene Pedro. No, pero Este, dicen que las llaves del cielo las tiene él. ajá. Así como lo está viendo Juan, no creo que haya una puerta tal y como es. Definitivamente Jesús dijo, yo soy la puerta, pero no se refería a que literalmente era una puerta, igual como en este pasaje no se refiere a que literalmente Ujú, en el cielo hay una puerta, sino que hay un medio por el cual tú puedes entrar al cielo, ¿no? ujú. Que es Cristo, definitivamente. Y en el caso de Juan, como lo estudié, lo estaba investigando yo, en los evangelios sinópticos muestran a Jesús con un cielo abierto. Se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal sobre el Señor Jesús. Y en esta En forma de ocasión, paloma. en forma, perdón, de paloma, corporalmente, en forma de paloma, y en esta ocasión es solamente un comienzo, porque empezamos Apocalipsis o empieza esta parte de la visión con una puerta que se abre, pero cuando termina en Apocalipsis 20, 21, 22, se abre con un cielo completamente abierto. Ya no hay una puerta, ya no hay una parte que divida el cielo de la tierra, porque entonces ya estamos en la Nueva Jerusalén, ya vino Cristo, ya pasaron un montón de cosas y ya no hay necesidad de una puerta. Ujú. Entonces, eh, hay una puerta que Juan ve, pero no quiere decir que todos podamos entrar ahí. Yo el escritor que leía era eh, decía él, referirse a la puerta habla de que la revelación que está a punto de ver, la visión que está a punto de comenzar a narrar, solamente él la vio, no hay con que, yo también la vi, Ajá. como refiriéndose a la puerta de que solamente una persona puede entrar por una puerta, ¿no? Ujú. O sea, ya una puerta grande ya le llamaríamos de otro nombre, ¿no? Pero la Un puerta por portal. un portón, algo por el estilo. Y luego dice, y la misma voz que había escuchado antes, porque es la voz, si recordamos del capítulo 1. De hecho, en el capítulo 1, versículo 19, esa voz le dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y dice el escritor que yo estaba leyendo, dice, el comentarista más bien que estaba leyendo, que dice, aquí comienzan las cosas que van a suceder, que Ujú. aún, para él, dice, algunas cuestiones aún no han ocurrido. Y le dijo, me habló con un toque de trompeta, la voz dijo, sube aquí. En ese sube aquí, muchos dicen, ahí está el rapto. Ujú. Pero cuidado, 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 porque aquí quien le está diciendo a Juan, sube aquí, bueno, un ángel le está diciendo a Juan, sube aquí. Porque es una voz. Ajá, no está diciendo, suban aquí. Ujú. Entonces, cuidado aquí de querer ver rapto. No estamos en contra del rapto, sino que muchos utilizan este texto como para decir, aquí está el rapto. Y es un llamado en particular para Juan, nada más. Ujú. Dice, y las cosas que deben suceder después de estas, tiempo futuro. Y ya es aquí donde podemos decir, a lo mejor ya estamos entrando a estos puntos apocalípticos, posiblemente. Ujú. Muy probablemente, bueno, no muy probablemente, ¿verdad? Juan de hecho estaba en la isla de Patmos cuando empezó a recibir esta revelación y empezó a ver a Cristo y empezó a describir todas
esos símbolos con los que va describiendo a Cristo. Y él era consciente en ese momento de que estaba en la tierra, pero cuando le dicen sube acá, él es consciente de que va a un nivel espiritual que no podíamos o que no podemos quizás describir o entender. Porque él dice, y fui arrebatado en el espíritu, o sea, fui llevado en el espíritu a ese lugar celestial. Yo tengo una pregunta aquí con respecto a eso y también para todos los que nos ven. Aquellos que dicen, subí al cielo y vi un reloj y ya casi marcaba las 12. ¿Habrán subido al cielo? O sea, es una pregunta que te hago. Pues yo nunca he ido para allá. Es que de pronto... Yo te entiendo ¿Tú tu recuerdas? pregunta, sí, ¿Tú claro. recuerdas? Porque fue un audio que a lo mejor alguno de los que nos está viendo esta tarde, mañana, noche, depende de donde nos estén viendo, a lo mejor escucharon ese mismo audio, ¿no? Y que empezaban a dar una descripción de unos muchachos que bajaron al infierno y luego subieron al cielo. Entonces, Juan está dando una descripción de la sala celestial del cielo, ¿no? Entonces, ¿será el único que ha subido? Yo, a mi ver, voy a dar mi punto de vista. A mi ver, sí. Fue el único. Sí. Es el único. O sea, de los escritores. Ya los otros, yo los dudo. Porque la palabra no se contradice. Muchas cosas que hay en Apocalipsis, Ezequiel la respalda, Daniel la respalda. Muchas de las historias, de las cosas que alguien tuvo un sueño, no lo respalda la palabra, entonces yo ya ahí dudo. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, en saber que aquello que a una persona nos está enseñando como una experiencia de éxtasis, una experiencia sobrenatural, debemos de cuestionarla y tenemos el derecho de cuestionar a esa persona, y ustedes tienen el derecho de cuestionar nuestras propias palabras. Y cuestionarlo sobre todo a través de la palabra. Sí, el filtro siempre es la palabra, ¿eh? No lo olviden. Si hay algo que la palabra no lo está respaldando, entonces dudémoslo. No estoy diciendo o contradíganlo, solamente dúdalo. Conócelo, está bien saberlo, pero no lo creas al 100%, porque no estamos seguros de eso. Estamos seguros de lo que dice la palabra. Y luego viene el versículo 2, ¿no? Dice, y al instante lo que decía, yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo. Y aquí es donde empieza lo sobrenatural. Y lo bonito, ¿no? Ajá, y lo bonito, lo maravilloso de esta visión. Un trono establecido, o sea, no un trono cualquiera, un trono que ya tenía tiempo ahí. Habla de permanencia. De hecho, en Apocalipsis 40 veces se refiere al trono. En todo Apocalipsis 40 veces. Y dice un escritor, del Nuevo Testamento, cada vez que se refieren al trono celestial, una de cada 3 está en Apocalipsis. O sea, el 33.3% de las palabras trono celestial está en Apocalipsis. Okay. Entonces, tiene la mayor parte de menciones. Entonces, mientras nosotros nos encontramos en un tumulto político, en una inestabilidad de poderes, en una inestabilidad de gobiernos, vemos y Juan nos muestra a un Dios sobrenatural sentado en el trono, que demuestra o se muestra a sí mismo tal como es Él, con dominio, con poder, con majestuosidad, con maravillas. No sé, o sea, el autor que yo investigué compara el mundo terrenal o el dominio que pretende tener en un mundo terrenal con lo que Juan nos muestra a través de esta visión. Nos muestra a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Voy a leer los comentarios. Dice Irving, creo yo que no solo tenemos derecho, sino la obligación de corroborarlo. Y sí, eso es cierto. Aún lo que decimos aquí, debe usted corroborarlo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿De Berea? Los de Berea eran los que cuando escucharon a Pablo y dijeron, a ver, vamos a checar si no nos está diciendo mentiras. Y luego dice la hermana Yadira,
solo él ha estado ahí. Hay muchos emocionalistas y sí, cierto, hay muchos de pronto que le ponen, coloquialmente hablando, le ponen mucha crema a los tacos. Ujú. Ahora, cuando se habla de trono, simboliza la soberanía absoluta de Dios. Y eso nos debe de alentar a nosotros como cristianos a estar adorando y sirviendo a un Dios que no se jala los pelos, a un Dios que nada se le sale de las manos, que todo va de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Ahora, Ujú. ¿quién es el que está sentado en el trono? Dice Juan, sobre el trono, o bueno, más bien sentado en el trono, a uno. Bueno, a uno sentado en el trono. Ujú. Y Juan muestra a uno, a un ser celestial, no le pone, no lo describe y eso es maravilloso Sí. porque no le da figura, dice que está sentado y podemos entender que está ahí y que tiene quizás una forma corporal como nosotros, quizás, espera, Ahí quizás, cuidado, ¿no? O sea, sí, sí, refiriéndonos a Jesús, pero sí. en el sentido del sentarse, o sea, ¿quiénes se sientan? Nosotros nos sentamos sobre sillas y Pero que es es que el trono. O sea, vamos a entrar tranquilamente. en debates aquí. Por eso me gusta el programa, ¿no? A mí me gusta caminar juntos porque surgen preguntas. Sí. Y discusiones Sí, y porque yo cosas soy así. muy literalista. Entonces, Ujú. por esas Pero cuestiones me dice mi esposa, espérate, espérate. vemos a un Dios sentado en el trono, o sea, vemos a un ser superior dominante gobernando sentado en un trono. No nos describe cómo es, describe el trono y describe lo que hay alrededor del trono, pero no nos describe al que está sentado en el trono. No nos da una imagen. Y qué bueno, porque Y es somos que esa tan... parte tiene coherencia con la misma Biblia, porque si Juan hubiese dado una imagen de lo que es, la gente en un 2x3 se hace la imagen. Podemos ver, por ejemplo, en las iglesias católicas que tienen supuestos querubines, ¿no? Ángeles y querubines y que tienen todo repleto de seres celestiales que en realidad no sabemos si son así. Tan solo yo que estudié música, hay un compositor del siglo XV y XVI, Bach, que hay una pintura de él y luego dice un maestro, yo no sé si, si Bach era visco en realidad o quien lo pintó así, porque si lo pinta como que los ojos enamorados. Entonces, Muy juntitos. sí, entonces, qué bueno que Juan nos da una descripción física de que, tiene el brazo es así, los dedos son así, su cara es Ujú. así, pero sí nos habla de su esencia, de quién es este que está sentado en el trono. Y dice el escritor, dice, Juan tiene cuidado de no intentar ninguna representación de aquel que se sienta en el trono y no le da ninguna forma humana. De hecho, el salmista cuando se refiere a Dios, se refiere como luz. Y Pablo en 1 Timoteo 6:16 dice, habita en luz inaccesible. O sea, de tal manera que no podemos darle una figura a Dios, porque tan solo vayámonos a la cuestión de la Virgen Guadalupana, ¿no? Ujú. Que sí dicen la morenita del Tepeyac y todo, pero está patentada por los chinos. Entonces, ¿En serio? sí, o sea, esa cuestión que uno dice, ay, qué onda, ¿no? No Ya quien sabía. hubiera agarrado la patente de Dios. Pues claro. Por eso el Señor tiene mucho cuidado con sus escritores, ¿no? De, de ahí no darle... Ahora, Juan describe el aspecto, pero no la forma. Y lo describe en forma de... Este aspecto utiliza piedras. Ajá, mm, describe como si describiera el color, como si describiera el resplandor o el brillo que emanaba aquel ser sentado en el trono blanco, o sea, Dios. Y lo describe con un color de piedra de jaspe, cornalina, Y con un esmeralda. arco iris alrededor y esmeralda. Y Juan evoca, bueno, como de una manera muy sencilla, pero muy maravillosa también, un resplandor maravilloso de piedras preciosas. Un resplandor, un brillo que no da cualquier piedra, porque se nota la diferencia entre cuando es un diamante y cuando es
Swarovski, una piedra que pretende dar el pinto de ser piedra de diamante, pero en realidad no lo es y se nota el brillo. Y Juan describe aquello con brillo. En la antigüedad esas tres piedras, el jaspe, la cornalina y la esmeralda, daban un sentido de honor, estas tres piedras. Si se nombraban esas tres piedras, era porque la persona tenía mucho honor. O de realeza, ¿no? Ajá, Decías tú ahorita. entonces hacia eso va, ¿no? En estas figuras que toma Juan, es para describir el honor especial de Dios. Y luego, el arco iris, tan mal interpretado en estos tiempos, que bíblicamente tenemos que, la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, ahí cuando habla del arco iris, ¿a qué nos evoca? Al diluvio. Ajá, el pacto de Dios con Noé. Entonces, hacia eso se refiere, que Dios guarda sus pactos. Qué Dios tan maravilloso, ¿no? O sea, tan honorable, tan poderoso, pero guarda sus pactos para con los hombres. Y luego, entra el versículo número 4 y dice, vi 24 tronos y 24 ancianos vestidos de blanco y coronas de oro. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, primero los tronos, ¿no? ¿Sí? Los tronos, al momento de decir está un trono principal y hay 24 tronos extras. Nos habla de un poder compartido. De que yo soy el supremo, dice el Señor, yo soy el soberano, dice Jehová de los ejércitos, pero yo tengo gente debajo de mí. Bajo dominio. Ajá, sobre ellos estoy yo. Y estos 24 ancianos pueden representar una autoridad civil gubernamental en la Nueva Jerusalén o en el reino celestial. Pueden ser ángeles, dice el autor que yo estudiaba. En esa cuestión hay muchas interpretaciones respecto a los 24 ancianos. Entonces, no podemos decirles nosotros o afirmar decir, son estos, o no, son estos, porque podemos, al llegar allá, el Señor nos puede decir, mira, te equivocaste, ¿no? Entonces, damos las interpretaciones posibles y entonces, lo que sí, Dios gobierna todo. Unos dicen que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Recordando el pacto anterior y Jesucristo, o sea, la salvación a través de Jesucristo y su iglesia y todo lo demás. Y también dicen que pueden ser levitas que oficiaban en un turno durante el largo del año. O sea, eran 24 levitas organizados durante el año para oficiar durante el año en el tabernáculo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que Juan los describe con vestiduras blancas y coronas. Estas vestiduras blancas se refiere a santidad, ¿no? Y las coronas se refiere a realeza. Obtenida, porque leyendo el capítulo, al final dice, y se quitaron las coronas y las rendían delante de Dios. A mi punto de vista, yo estoy más a favor de que sean los patriarcas y los discípulos. Es que muchos dicen, al referirse a eso, es el simbolismo de Israel y la iglesia. Todos juntos. Y es unificar la Biblia también y la historia de la Biblia en sí. La historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Y algo que me llama mucho la atención es las vestiduras, o sea, cómo lo describe con vestiduras blancas y más adelante vamos a ver que hay una multitud vestida de ropas blancas también adorando al Cordero. Y estas vestiduras blancas vienen durante toda la Biblia señalándonos como nuestro deber mantenernos, ¿no? Blancos, en santidad delante de Dios. O sea, para mí tiene que ser alguien que estuvo en la tierra, que conoció al Señor y que se mantuvo fiel y obtuvo sus vestiduras blancas y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿no? O dentro de estos 24 años. Para todos los que nos están siguiendo, recuerden que estamos en Apocalipsis capítulo 4. Si no estás entendiendo algo, al terminar el programa, lee el capítulo 4 y luego revé el video. Sí, porque sí vamos a estar hablando de muchas cosas. Entonces continuamos. Luego vienen los truenos y relámpagos. Cierto. Y voces. Estos truenos y relámpagos nos recuerdan a
al pueblo de Israel frente al monte Sinaí. Cuando el Señor desciende al monte, dice que el monte humeaba, salían relámpagos y truenos. ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel al ver los relámpagos y los truenos? Entran en temor y le dicen a Moisés, ve tú y habla con Dios, porque si nosotros hablamos, Nos nos morimos. carga el payaso, ¿no? Entonces, ¿qué nos debe de evocar a nosotros como iglesia? Un respeto hacia Dios. Que ese Dios es poderoso. Porque imaginémonos, nos hubiera tocado ver el monte Sinaí humeando y relampagueando. Y no es un volcán. Uh-huh. Yo veo aquí un Dios imponente, un Dios que se impone y que asombra de su poder y de su majestuosidad a los que lo rodean. No es un rayo, Dios no es un rayo, Dios no es un trueno, Dios simplemente es un Señor soberano, dueño de todo, un Dios todopoderoso que se muestra y se revela a Juan tal y como es Él. Uh-huh. Y luego vemos las 7 lámparas de fuego y los 7 espíritus de Dios, que son lo mismo. Uh-huh. ¿A qué nos recuerda esta parte? Yo leía en una ocasión que se refiere a la multiforme actividad de Dios, estos 7. Del Espíritu Santo, Ajá, ¿no? sí. Uh-huh. Sí, yo leía algo muy similar que habla, o más bien que esto se refiere a la perfección de Dios y la perfección reflejada a través del Espíritu Santo y su poder de iluminar y de hacer una función que le corresponde como nuestra guía, como nuestro consejero, etcétera, etcétera. Y luego viene el versículo número 6, ¿no? Dice, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Cuando yo leí este pasaje, voy a ser bien sincera, y leí en particular este versículo, yo me imaginaba un... Te entristeciste porque no podías nadar en el cristal. No, porque yo me imagino, o sea, al momento que se dice mar es agua, no quiere decir que sea de vidrio, Uh-huh. pero yo me imaginaba un mar calmado y un agua brillante, así como se refleja la luz en el cristal, así se reflejaba la luz en el agua. Y es que en mi manera de pensar, habla hasta de pureza, ¿no? En el Ajá. cielo. Y además de eso, el autor que yo leía, él hace referencia a lo opuesto, que es lo que tenemos nosotros. Cuando vamos al mar, a veces es un mar turbulento que está con huracanes, como por ahorita está por allá por Centroamérica, y vemos un mar que nos asusta y que nos impone y que hasta nos da miedo meternos. Pero este mar no es así, este mar refleja calma, refleja paz. Pureza. Refleja pureza, refleja el poder de Dios sobre todas las cosas. Sí. Y luego vienen otro simbolismo que son los 4 seres vivientes. Híjole, no. No, de verdad que por eso a la mitad del en vivo les dije, sí, tienen duda, termínenos de ver y luego lea y luego vuélvalo a ver. Se relaciona con los seres vivientes que ve Ezequiel en el capítulo 1, ¿no? Ajá, y un poco con los seres que ve Isaías en el capítulo 6. Uh-huh. Estos seres vivientes para muchos son, ¿cómo se le dice? De mucho significado pudiera ser, y no dudo que lo sea, simplemente que no podemos decir cosas que la Biblia no nos dice. Ajá. De hecho, las dos interpretaciones que tenemos sobre estos seres vivientes no las podemos respaldar con la Biblia. Ajá. Pero de que estos seres vivientes deben de expresar algo y le expresó algo a la iglesia primitiva, de ley. O sea, sí ocurrió. Claro que me gusta la interpretación que tú tienes, porque es de Irineo, si mal no recuerdo. La interpretación a cada ser viviente le dio un evangelio, ¿no? Podemos decir que estos seres vivientes representan, en cierta parte, dice el autor que investigué yo, representan la naturaleza. Representan cómo la naturaleza también adora a Dios.
Y muchos le dan el significado de que, pues son los, ¿cómo se le dice? Los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Son cosas que no podemos decir que la Biblia dice. Y hay otros que le dicen, no, pues son la esencia de lo que hay en el planeta Tierra y sin ellos no sobrevivimos, como la tierra, el agua, Ya ahí el se está aire y el yendo fuego. mucho al Ya es misticismo, mucho ¿no? misticismo, ajá. Tampoco podemos afirmar que es eso. Yo creo por eso Irineo habla sobre, le da a cada figura uno de los evangelios. Ajá. Y la otra interpretación que encontramos es que el león, bueno, más bien que estos seres vivientes representan a Cristo en todo su esplendor. El león, bueno, Marcos describe a Cristo como un león, supuestamente, ¿no? Hay que estudiarlo para ver si es cierto, no podemos decir, sí, esto es verdad. Para Irineo, como dices tú, Mateo representa a Cristo o describe a Cristo como un humano. Lucas lo describe como el ciervo, que es un buey, el animal que se sacrificaba en el altar del sacrificio, y un animal que se usa para transportar cosas pesadas, que nosotros lo utilizamos en ese sentido. Y Juan describiría a Cristo como un águila. Y esto significa... Eso significa rapidez al servir. Según un teólogo que estaba leyendo, porque sí tuvimos que checar mucho, Sí. El león habla de fortaleza, el buey de capacidad de servir, el hombre de inteligencia y el águila rapidez para servir. ¿Qué podría ser estas son posibles interpretaciones? Ajá. Lo que sí dice ojos por delante y por detrás, dice el versículo rodeados 6. De ojos, dice en mi versión. Que habla de vigilancia y conocimiento. Sí, y de esos ojos que miran a una mirada penetrante y profunda para discernir todo lo que hay. Y comienzan una adoración que dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Entonces, esto es lo que a mí más me impacta, o sea, no me impacta tanto la descripción que Juan hace de los 4 seres vivientes, que si la trato de imaginar, pues la verdad no puedo, no tengo tanta creatividad como para decir, no, pues sí serían así o así, ¿no? Pero lo que me impacta es que estos seres vivientes, independientemente de lo que son, independientemente de su propósito por el cual fueron creados, adoran a Dios. Y se dirigen a 3 atributos que se nombran continuamente en Apocalipsis: santidad, poder y eternidad. Entonces, en la adoración celestial que nos marca Apocalipsis, hablan de los atributos de Dios. Cuán importante es saber los atributos de Dios, ¿no? Ajá. Porque eso quiere decir que conocemos a Dios. ¿Qué es un atributo? Es algo que tiene, que lo hace único. Una cualidad. Ajá. Se le puede decir una cualidad. Por si me dijeran un atributo de Usain Bolt, el corredor, rapidez. ¿Quién es ese? Bueno. Perdón, señora, me perdí el ejemplo. Ay, disculpe. Pero me gusta, volviendo a Apocalipsis. Dice el Señor Dios, el Todopoderoso. Ya aquí, en esta parte fue lo que a mí me enganchó y me gustó mucho. Porque tenemos que tener en cuenta que Juan le está escribiendo a la iglesia del primer siglo que está siendo perseguida. Entonces, una iglesia que está a punto de entrar en persecución o ya está en persecución, escuchar que su Dios es todopoderoso es un aliento, es un ánimo. Voy a aplicarlo un poquito, en medio de la situación que vivimos hoy como mundo, tenemos que recordar claramente que nuestro Dios es todopoderoso. Como decía al principio, a Dios no se le ha salido nada de las manos. Que de pronto decimos, ¿por qué entonces no se acaba el virus? No sabemos. O sea, Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué las cuestiones naturales pareciera que se están saliendo de control? El hielo en los polos se está derritiendo, los huracanes, en otros lugares sequías, en otros lugares incendios.
Pero tenemos que entender, como dice aquí Apocalipsis 4, versículo 8, que nuestro Dios es todopoderoso. Si desviamos nuestra mirada de este Dios todopoderoso, empezamos a entrar en conflicto, porque nos empezamos a desesperar, nos empezamos a jalar los pelos. Entonces, sirve de fuerza. Y me gusta mucho, perdón que no te dé la palabra, pero pues, ahorita dice el escritor que yo, uno de los que chequé, dice, nos recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar. Y esa cuestión tenemos que entenderla ustedes y nosotros como cristianos. El Señor Jesús no nos promete, escuchen bien y con cuidado, la protección que Cristo nos ofrece no es protección física, es protección espiritual. Claro que en ocasiones da la protección física, pero no es de siempre. Lo que sí es de siempre es la protección espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que están muriendo y Dios sigue reinando. Entonces, la protección que Dios está dando a esos cristianos y también nos está dando a nosotros es una protección espiritual. Entonces, tengamos mucho cuidado porque si nos llega a pasar algo, si llega a ocurrir algo a nivel mundial, tenemos que entender que la protección que el Señor sí nos está prometiendo es protección espiritual. Y sobre eso, animémonos es y una alentémonos. protección que nos lleva a la vida eterna. Porque el Señor, o algo que nosotros debemos entender, es que el propósito de Dios es que estemos en la vida eterna, no aquí. Y algunos de nosotros solemos aferrarnos a esta vida porque es lo único que conocemos. Y el propósito de Dios es llevarnos a la vida eterna. Entonces, esa parte a mí me alentó mucho por las situaciones que como iglesia, como personas humanas, estamos viviendo hoy. No olvidemos que nuestro Señor Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Y recordemos, el que siempre fue, el que es y el que ha de venir. Entonces, en eso descansemos. Y luego sigue diciendo el versículo 9 y 10. Dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, hasta ahí vamos checando. Es una adoración. Y yo decía... Es una adoración, perdón que te Ajá, interrumpa. no sé. Es una adoración en conjunto. Es una adoración que hacen unos y los otros también se motivan a adorar. Y a veces estamos en la iglesia a la expectativa de, ay, pues, a ver quién me motiva a adorar. Y no sabemos que nuestra adoración puede motivar a otros, que no necesitamos a alguien que nos motive, que nosotros debemos de adorar a Dios y debemos de adorarlo en conjunto. Dice la hermana Yadira, si vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y sí, eso lo tenemos que tener bien en mente. También voy a leer otro comentario que ya tenía rato aquí escrito. De Oli dice, aleluya, qué hermoso, Dios siempre guarda sus pactos con nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar, o ustedes que nos ven, se han puesto a pensar por qué nos arrodillamos al orar? Sí. Sí. O sea, porque en ocasiones, Bueno, yo sí. en ocasiones lo hacemos como como por rutina, ¿no? Ajá, y no entendemos el por qué me arrodillo y me como postro. Por un hábito, como por algo que los demás también hacen, pues yo también lo tengo que hacer. Ajá, y no tenemos que hacerlo así como que, pues, porque así se hace o porque así me enseñaron y no me dieron el significado. Aquí les vamos a dar el significado. La postración es una respuesta apropiada ante la majestad de Dios. O sea, si nos arrodillamos, le estamos diciendo, Dios, tú eres majestuoso, tú eres el Dios del universo. Es rendirnos delante de la presencia de Dios. Sí. Reconocer que
Él es poderoso y Él está sobre mí. Que muchos dicen, es que yo oro acostado, yo puedo orar sentado. Sí, sí podemos hacerlo. Y se vale si tienes una incapacidad física para Ujú. poderte arrodillar o para poderte postrar delante de Dios. Se vale y puedes postrar tu corazón y humillarte delante de Dios. Pero si tienes la capacidad física de hacerlo, hazlo. Ujú. Arrodíllate. Y consciente de que qué significa ese arrodillarte delante de Dios. Y la adoración que hacen es hacia a este Dios todopoderoso. Al echar delante del trono sus coronas, me encantó porque dice, los ancianos reconocen que su autoridad es delegada. O sea, lo que Ajá. yo tengo no me pertenece, tú me lo diste. Sí. Todo le pertenece a Dios y eso es lo más glorioso, creo yo. Porque más adelante vemos casi la misma imagen en donde todas aquellas personas que adoran a Dios arrojan delante del Señor sus coronas, diciéndole, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyo es el honor, tuyo es el poder. Y es algo que nosotros debemos aprender a reconocer aquí en la tierra. Todo lo que tenemos viene de Dios, no lo tenemos porque trabajé mucho, sí trabajaste mucho, pero el trabajo te lo dio el Señor. Sí, porque hay gente que trabaja igual que tú y a lo mejor está recibiendo menos. Ajá. Entonces, tenemos que entender que Dios nos lo ha dado. Había un canto viejo que decía, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Entonces, reconocer que todo lo que tenemos, si eres bueno en algo, no sé, por Una aquí, por habilidad, aquí se me viene a la mente la hermana Yadira al hacer pasteles, al hacer comida, el hermano José al administrar cuestiones de la iglesia. Son dones que Dios nos ha dado. Por ahí veo Melanie al dar clases, Irra al tocar, no sé, Oli al cuidar niños. Es algo que hemos recibido de Dios. y que le pertenece a Ay, Dios. que le pertenece a Dios y decimos, al hacerlo también reconoce el Señor. Es que de verdad, esto es tuyo. O sea, este don, esta habilidad es que la he recibido de ti. La honra que les ha sido dada es de vuelta al único que es digno de honra universal. Si no la quedamos, oh, gran problema. Y luego comienza la alabanza en el versículo 11. Ajá. ¿Cómo dicen la Reina Valera? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En la investigación que yo hacía, estos 24 ancianos adoran a Dios por su creación, exaltan a Dios por lo que hace, mientras que los seres vivientes adoran a Dios por lo que Él es. Uh-huh. Y es sorprendente porque, bueno, no vemos un contraste en la oración, vemos un complemento. Uh-huh. Debemos adorar a Dios por lo que es y debemos adorar a Dios por lo que hace y por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Sí, y cuando habla de Señor, tú eres digno, entendamos que en ese tiempo el emperador romano había dicho que se le reconociera como Señor y al reconocerlo como Señor al emperador romano era como un dios. Y no era un dios, era un ser humano un común mequetrefe por ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué es un mequetrefe? los 24, pues lo otro que dijiste, los 24 ancianos dicen, tú eres digno, y nos hacen saber a la iglesia que quién es el único digno, ¿sí? Uh-huh. El único digno es nuestro Dios. Ahora, cualquier otra adoración a otro ser es blasfemia. Aquí ellos están dirigiendo su adoración, tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos dirigen su adoración hacia Dios. Cuidado de dirigir nuestra adoración a otras cosas. También vemos que Dios tiene no es que hayamos salido de la nada, sino que está reconociendo quién es el creador. El que tiene cuidado de su creación, el que le importa su creación, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver. Dice, existen y fueron creadas, sugiere que todas las cosas que son existieron primero en la eterna voluntad de Dios. Y aquí te decía algo cuando estudiábamos.
eh, en estos tiempos la tecnología ha avanzado mucho y nos sorprende mucho, pero ya Dios sabía que la tecnología iba a avanzar, pero el Señor va más allá de la tecnología. El domingo estábamos aquí en la casa y se fue la luz, por lo tanto comimos a la luz de las velas, ¿no? Entonces, pero ya no podíamos, no había internet, no había televisión, no había ni el calentón funcionaba por la luz y no lo pudimos conectar y todo. Pero yo decía, Señor, si nos arrodillamos, no se ha acabado la frecuencia contigo. Ajá. O sea, el Señor va más allá de toda la cuestión tecnológica. Él estableció un medio de comunicación con nosotros que no necesitamos tecnología, no necesitamos depender de un aparato para podernos comunicar Sí. con él. Entonces, todo lo que está existiendo, dice, existieron primero en la eterna voluntad de Dios y por su voluntad y a su debido tiempo llegaron a ser realidades. Y aquí tenemos la descripción del capítulo número 4 de Apocalipsis. Juan no da descripciones de hombre, de cómo Dios es así, la tez es así, no. Pero sí nos refleja, nos describe el impresionante esplendor y majestad que lo rodea. O sea, leer Apocalipsis 4, en vez de buscar qué significa el jaspe, qué significa la esmeralda, veamos que nos describe un Dios magnífico. Un Dios sobrenatural, un Dios extraordinario, un Dios, podemos ponerle muchos adjetivos para describir a nuestro Dios, pero entendamos lo que Dios está mostrándole a Juan y lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de él, que él es extraordinario. Sí, y esta descripción evoca grandeza y majestad del Dios al que tú y yo adoramos. Que no se nos olvide, o sea, cada que dobles tus rodillas, cada que abras tu Biblia, cada que medites en el Señor, recuerda esto que hoy has escuchado. O sea, al Dios al que servimos trasciende las épocas y me gusta porque dicen los 4 seres vivientes y el que ha de venir. Entonces, meditemos en esto. Dios es soberano, todopoderoso y extraordinario. No lo olvides. Sí. Con eso nos quedamos en esta sesión de Caminando Juntos. Perdón si fue muy saturado esta y muy cuestión. largo, nos llevamos más que en las 47 minutos. Pero gracias a todos los que nos siguen y no se despegaron de, no sé si lo pusieron en la televisión o en su celular o no sé, en la tablet o la computadora. Gracias por seguirnos. Melanie ahí sigue, que fue la primerita que llegó. Gracias, Melanie, por seguirnos. Esperamos que estemos siendo claros para todos los que nos están oyendo, nos ven. Si tienen preguntas, este es el momento para mandar sus preguntas. Por mientras mandamos saludos, sí. Por ahí veo a Yesenia, saludos. Sí, Jessie, saludos Yesenia. Yadira, Dios le bendiga, mi mamá, hermana, mi papá, mis sobrinos están por ahí. Hermano José, hermano su familia, mi tía Vicky, la de Carolina del Norte. Oli, Dios te bendiga, Oli. Gracias por conectarte. Dios les bendiga. Y por acá, pues apareció David, saludos a David allá en Chihuahua. A Ludi, saludos a Cecia en Ciudad de México, a Damaris, es de Chihuahua, ella, amiga mía. Y por aquí está Oscar, saludos también, Dios les bendiga. Gaby, ya la habíamos saludado. Caro, Dios te bendiga. Y no sé quién más ande por ahí, porque a mí me aparecen 2, 4, 6, 8 globitos. ¿Y tú? 9. Y dice que 3. Están 11. Nos faltan 2. No, 3. Sí, 3. 3 conectados. No sé si haya preguntas. Nos esperamos poquito porque la señal no llega en el momento que estamos hablando. Estamos hablando ahorita y te está llegando unos 40 segundos de retraso aproximadamente después. Segundos. Depende la distancia. Pero gracias por seguirnos. El próximo martes vamos a analizar el capítulo número 5 y va a seguir Juan describiendo lo que está viendo él en el cielo. Y el capítulo 5, si te enredases en el 4, léelo y lee el 5.
para que no nos enredemos, porque el 5 habla sobre el Cordero. Las descripciones que da Juan, muchos dicen, Juan escribió primero las cartas y luego el Apocalipsis, y luego al último escribió el Evangelio, para que a través del Evangelio pudiéramos entender Apocalipsis, porque si no iba a ser más difícil. Entonces, capítulo 5 de Apocalipsis está muy bonito y tiene mucha relación como nos lo presenta Juan en el Evangelio. ¿Qué es 47, hermana? No entendí. 47 de enseñanza o 47 de enseñanza. O 47 grados. Pero gracias. Pues tengo de temperatura, ¿cuánto? En Fahrenheit deben de ser como 90, ¿no? No sé. Si no estás ardiendo. Sí, no. Muy bien, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Saludos. Cuídense mucho. Cuídense. Sigan protegiéndose. Y recuerden, ante todas las cosas y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, Dios es el Todopoderoso. Él es el que cuida y cuida de nosotros. Entonces, en eso confiemos. Gracias por caminar juntos, cada uno de los que se ha añadido el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Así que no se lo pierda. Ya llevamos. Vamos ya casi a llegar a un cuarto de Apocalipsis, más o menos. Ay, todavía nos falta bastante. Pero está muy bueno. ¿Ya apago yo? Sí. Okay. Sí. Queda de tu lado. Dice la hermana Yadira. 47 minutos, sí, cierto. Ah, sí. Por eso traía la comida. 47, sí. Perdón. Gracias por ahí ponernos, porque sí. De pronto, con tanto significado, ya no sabíamos ni qué, pero... Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.